Muy buenos días, soy Patricia de Julián y hoy les vengo a presentar esta ponencia que lleva por título Comunicación estratégica y gestión de intangibles de los centros educativos concertados de Madrid desde el punto de vista de las familias. A lo largo de esta exposición les voy a explicar en primer lugar cuál es la justificación de este estudio, de esta investigación, cuáles han sido los objetivos que se han pretendido alcanzar, la metodología seguida y el proceso de investigación, para terminar con algunos de los resultados y finalmente una discusión y las conclusiones del estudio. La justificación de este estudio radica en la necesidad de los colegios de diferenciarse. Nos encontramos ahora mismo en un panorama donde la natalidad ha descendido drásticamente en nuestro país. Sin embargo, los colegios en algunos lugares, como es el caso de Madrid, han aumentado. Es decir, hay menos alumnado para un mayor número de colegios concertados. Nos encontramos, por tanto, ante un mercado tremendamente competitivo, donde los colegios tienen que luchar por su alumnado, donde además tienen que responder a un concierto, tienen una naturaleza especial que no es pública ni es privada, con lo cual la manera de diferenciarse entre ellos pasa por tener una buena comunicación. Cualquier organización, todos los autores coinciden en que cualquier organización, institución, empresa necesita hoy en día de una comunicación corporativa planificada y profesionalizada. No es distinto en el caso de los colegios concertados y mucho menos en este entorno altamente competitivo del que estoy hablando. Por otro lado, ¿por qué se ha elegido que este estudio se centre en Madrid capital? Porque la Comunidad de Madrid es una de las comunidades autónomas de España que ha apostado más fuertemente y también a nivel económico por la educación concertada y donde un mayor número de alumnos optan por este tipo de educación, con lo cual la muestra que se obtuviera es suficientemente representativa y podría ser extrapolada al resto de España. Por otro lado, existe también un vacío científico. Hay muy pocos estudios que se centren en analizar cómo realizan la comunicación corporativa las instituciones educativas y hay apenas ninguno que se centre en los colegios concertados y mucho menos en Madrid. Por tanto, este estudio puede hacer un buen aporte también a la comunidad científica y ayudar tanto a los colegios como a los responsables de comunicación de estos colegios para que con estos resultados puedan mejorar su comunicación. En esta gráfica, simplemente para que se vea un poquito mejor cómo está siendo el descenso de los nacimientos en nuestro país y en Madrid más concretamente, ¿no? Para justificar esa parte de la que hablaba, ¿no? De que estamos en un mercado muy competitivo. Y por otro lado, en Madrid concretamente en los últimos años, cómo se ha aumentado el número de colegios concertados, es decir, menos alumnos para una mayor oferta. Dentro de la comunicación corporativa, para ser un poco más concretos, se ha decidido centrar el estudio en los intangibles. Después de hacer una revisión bibliográfica y consultar autores, se ha podido determinar que los principales intangibles de un colegio son, por un lado, la identidad corporativa, dentro de la cual está la misión, visión, valores e ideario de ese colegio. Por otro lado, la identidad visual, dentro del cual podemos estudiar el logotipo y la marca o el cuidado del logotipo. Por otro lado está la reputación y por otro lado la responsabilidad social corporativa con todo lo que ello engloba. Por tanto, los objetivos de este estudio han sido, por un lado, determinar cuáles son los intangibles de un centro educativo y de qué manera pueden gestionarse desde el punto de vista de la comunicación estratégica. Por otro lado, conocer y analizar la gestión de intangibles que están realizando los colegios concertados de Madrid a través de la percepción de las familias. En tercer lugar, estudiar cómo transmiten los centros educativos su misión, visión, valores e ideario desde el punto de vista de los padres. Y por último, detectar si la comunicación del colegio es bidireccional y los centros miden cómo son percibidos los intangibles por los padres. La metodología ha seguido un enfoque deductivo con una primera fase teórica en la que se ha determinado el estado de la cuestión y una segunda fase empírica en la que se ha aplicado una técnica cuantitativa que es la encuesta. Esa encuesta se ha pasado a todos los padres y madres de los colegios que forman parte de la muestra. El proceso de selección de la muestra ha sido el siguiente. El universo de los colegios concertados católicos de Madrid, capital, es de 195, es decir, hay 195 colegios que además tienen las etapas de infantil, primaria y secundaria, que son las etapas obligatorias. En primer lugar, lo que se ha hecho es un muestreo probabilístico aleatorio estratificado en el que se han reducido
esos 195 colegios o se han organizado por grupos, por órdenes religiosas, por instituciones educativas, ¿no? De ahí han salido una primera selección de 60 colegios en base a esa primera criba y primera clasificación de los colegios, ¿no? Por estratos. Después se ha aplicado un muestreo discrecional donde se han ordenado esas instituciones por instituciones y por esos colegios, por instituciones y por distritos. Y por último se ha aplicado un muestreo no probabilístico por conveniencia en el que se han elegido los colegios finales de la muestra teniendo en cuenta que estén todos los distritos de Madrid igualmente representados, que además sean colegios que tengan distinta presencia a nivel internacional y también nacional, distinta antigüedad, incluso tamaño de los colegios y por último se ha aplicado también la facilidad de la investigadora, ¿no? Para poder acceder a los datos. Finalmente, se ha llegado a una muestra final de 25 colegios que se considera que son representativos y cuyos resultados, ¿no? De este estudio se podrían extrapolar al resto de colegios concertados de Madrid. El proceso de diseño de la encuesta, pues en primer lugar se diseñó y se elaboró el cuestionario, que ha sido el método elegido. Después de esa elaboración se sometió a una validación de expertos, donde expertos en comunicación y en educación tuvieron que valorar ese cuestionario. De esa primera validación de expertos se hicieron algunas modificaciones y una vez que ya estaba el cuestionario bien diseñado, se hizo un pretest con algunos padres de los colegios de la muestra. De ese pretest, pues también se rehicieron algunas de las preguntas o se cambió su redacción para que fuera un poco más comprensible para los padres y una vez que estaba el cuestionario hecho, pues se envió a los padres y se comenzó la recogida de datos. El envío pues, se realizó a través de redes sociales, de WhatsApp, de mail, ¿no? De distintos canales, sobre todo digitales. Los sujetos entrevistados fueron los padres y las madres de la muestra. Se diseñó en Jotform, tenía 22 preguntas y la recogida de datos duró un mes, que fue durante el mes de junio de 2021. Se recibieron 1.300 respuestas. Después del cribado y depuración fueron 865 respuestas válidas. En cuanto a los resultados, como no hay mucho tiempo, para no extenderme, no voy a decir los resultados concretos, se pueden leer, ¿no? en la investigación, muchos de ellos se pueden leer en la ponencia, simplemente sí destacar que fueron contestados por más madres que padres, pero bueno, hubo una gran representatividad, ¿no? de los dos sexos, que las familias principalmente que respondieron eran familias numerosas, o sea, la mayor parte de los padres que respondieron tenían 3 o más hijos, como se puede apreciar en el gráfico, y que todas las familias que respondieron tienen hijos en todas las etapas educativas, tanto en infantil como en primaria, como en secundaria, incluso también en bachillerato. Esto es importante porque la visión que puede tener un padre de infantil no es la misma que puede tener un padre de secundaria, porque los colegios cambian mucho por etapas, con lo cual el hecho de que haya padres con hijos en todas las etapas ayuda a que los resultados sean todavía más fiables. Vamos en este caso ya a la discusión. Tras el estudio del marco teórico y de las respuestas de la encuesta, surgen varias cuestiones que vemos oportuno reflexionar, ¿no? En primer lugar, es importante poner de manifiesto que a pesar de que la natalidad ha disminuido, hay menos alumnos para los mismos colegios o incluso más y la competencia es cada vez más fuerte. Sin embargo, los centros educativos no le han dado la importancia que merece a la comunicación y mucho menos a la gestión de intangibles. A pesar de ello, los recursos destinados al cuidado de la reputación, de la imagen corporativa del colegio, de la marca, de la RSC, etcétera, son escasos o nulos, ¿no? Sin embargo, la valoración de los padres es buena, ¿no? A pesar de que se han dedicado o se dedican pocos recursos, la valoración es buena de los padres. Lo deseable sería y lo conveniente, pues a lo mejor sería repetir este mismo estudio dentro de unos años para comprobar si a lo largo de los años y sin haber hecho una inversión en comunicación, ¿no? La opinión de los padres sigue siendo la misma o ha mermado o ha mejorado.
Por otro lado, hay un porcentaje pequeño de padres, que es pequeño pero no se puede obviar, que valoran muy negativamente la gestión de los intangibles de su centro, ¿no? La pregunta es, ¿y si ese porcentaje podría marcar la diferencia entre tener un aula más abierta o un aula cerrada? O abrir un colegio o cerrar, o sea, tener un colegio abierto o tener que cerrar un colegio, ¿no? Creemos que en este caso conviene resaltar que este dato es importante y que hay que cuidar y tener en cuenta la opinión de todos los padres, ¿no? Por otro lado, los centros educativos no destinan recursos a medir si sus públicos conocen su misión, visión, valores e ideario. Pero los padres sí dicen que los conocen perfectamente, ¿no? Podría haber una incoherencia o podría ocurrir que los padres crean que el ideario del colegio es uno, que el colegio crea que los padres han asumido y entienden ese ideario y, sin embargo, no sea lo que el colegio quiere transmitir. Si no se mide de alguna manera, se puede caer pues en creer que nuestras familias nos conocen y, sin embargo, no nos está conociendo, ¿no? Si tenemos en cuenta algunas investigaciones, vemos que algunos responsables de comunicación de los colegios aseguran que ellos ponen todos sus esfuerzos en transmitir la misión, visión, valores y ideario a través de la web y de las redes sociales. Sin embargo, los padres nos han dicho que precisamente son esos canales los que menos utilizan para conocer la misión, visión, valores e ideario, con lo cual esto es algo que también los colegios deberían reflexionar y ver si se están desperdiciando recursos y si están yendo a los canales donde realmente los padres quieren y están recibiendo esa información. Por tanto, una vez hecha esta pequeña discusión, las conclusiones de este estudio serían, en cuanto al conocimiento de la misión, visión, valores e ideario, los padres conocen los valores e ideario del colegio y además creen que cada miembro del centro los respeta y los transmite en su día a día. Esto influye directamente en que hagan una buena valoración de la comunicación del centro. Los valores e ideario de los centros se conocen principalmente a través de lo que los padres perciben de sus propios hijos, seguidos de las tutorías con los profesores y las reuniones con la dirección. También aseguran conocerlos por las jornadas de puertas abiertas, la cartelería externa, etc. En menor medida, aseguran que son conocidos por redes sociales o por página web. En cuanto a la formación que el colegio da a los padres en relación con los valores del centro, la mayoría de los padres aseguran que hay una relación directa entre los valores y el ideario del colegio y la formación que reciben. Catalogan dicha formación como buena y de gran ayuda para poder trasladar los valores a su vida doméstica, aunque reconocen que todavía puede mejorar en muchos aspectos. Además, perciben, por otro lado, que su colegio cuida el medio ambiente, que intenta mejorar la sociedad y que cuida a sus trabajadores. Sin embargo, en esta última parte del cuidado de los trabajadores no se ha recibido la máxima puntuación, sino que ha tendido a ser media-baja. Esto abre un margen de mejora a los colegios en el ámbito del cuidado de los trabajadores. En cuanto al cuidado de la imagen, la marca y la reputación del colegio, los padres perciben que su colegio sí la cuida, ¿no? Cuida su imagen y su marca y que la comunicación oficial del centro concuerda con la que les llega por otras vías. Como consecuencia, reconocen que la reputación externa del colegio coincide con la que ellos tienen, es decir, es una buena comunicación en todos los sentidos y por todos los canales favorece una buena reputación. Se han visto diferencias entre la percepción de padres y madres. Los padres, refiriéndonos al sujeto masculino, tienden a percibir peor la comunicación de su colegio y recomiendan menos el centro de sus hijos a otras familias. Sin embargo, las madres tienen una mejor percepción. En cuanto a la recomendación del colegio a otras familias, se ha visto que es fruto de una buena comunicación. Una buena comunicación siempre favorece que el colegio sea recomendado. La gestión de intangibles debe ser asumida por el director o el responsable de comunicación dentro de la gestión estratégica de comunicación y la reputación, según los distintos autores, es el intangible más importante y que más se está estudiando y potenciando en los últimos años. Las instituciones educativas llevan a cabo acciones de RSC porque forman parte de su ADN, ¿no? Sin embargo, no las suelen comunicar y no las incluyen dentro de sus estrategias de comunicación como una herramienta que puede hacer que mejoren la imagen y la reputación. De hecho, hay autores que consideran que tiene que mejorar la RSC de los colegios y ya la han bautizado como responsabilidad social educativa. Y hasta aquí llegan las conclusiones, llega este estudio, porque si no me paso de tiempo. Si alguien quiere conocer algún dato más,
puede acceder al estudio o incluso pues, hacerme las preguntas que crean pertinentes. Muchas gracias y a su disposición.